Gracias, Señor, te damos gracias. Gracias por tener la oportunidad de meditar en tu palabra. Señor, yo creo que la parte más importante del día, Señor, porque dejamos a un lado nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestros deberes, para meditar en tu palabra, Señor, y lo que realmente vale la pena, que es el reino de los cielos. Lo rogamos esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Quisiera, por favor, voy a hablar hoy acerca del segundo viaje misionero de Pablo. Segundo viaje misionero de Pablo. Y para poder hablar algo acerca de esto, necesito que abran sus Biblias en Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos 15, 36. La última cita, ahora también. ¿Cómo estará Hechos? Yo también, y Mario también. Ya lo encontraron. Bueno, dice entonces, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Sicilia y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, tuve que arrancarlo con una parte porque, pues, los tres viajes que hizo Pablo, pues hablan de muchos lugares y muchas circunstancias que pasaron en cada uno de ellos. Pero me alejo un poquito de lo que yo quiero platicarles hoy. Entonces tomé esa parte, pero pudo haber sido de cualquier otra. Aquí lo que quiero mencionar es que Pablo, pues bueno, hizo o realizó tres viajes misioneros por todo lo que es Israel, la parte céntrica que era Samaria, la parte norte que es Fenicia, la parte de Asiria, de Asia Menor, lo que tiene que ver con el Mediterráneo, que es la isla de Chipre, la parte norte que es Grecia, Roma y en fin, en Europa. Entonces, Pablo, vemos que aparece en una barbaridad de lugares, compartiendo la palabra en cientos de lugares, compartiendo de la palabra. Y pues cualquiera que habla de Pablo se da cuenta que era un hombre muy activo, que estaba al 100% metido en la obra del Señor, comprometido con Dios, y que visitó cientos de lugares y de hecho, lo que hizo fue visitar cientos de sinagogas. Y pues eso es una enseñanza para nosotros. ¿Cómo es que entró el Evangelio a tantos lugares? ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Por qué es que tuvo éxito? Bueno, tuvo éxito, pero también tuvo muchos fracasos. O sea, tuvo mucho éxito con mucha gente porque conoció el Evangelio, pero también mucha gente que lo escuchó no le creyó y lo atacaron. Ahorita vamos a ver hablar un poquito de esto. Pero yo me pregunto, pues, ¿qué es lo que hacía Pablo? Pues, ¿cuál fue el éxito que tuvo Pablo para que tuviera este boom de que su palabra, la palabra que Dios le dio, llegara a tantos lugares y persistiera en ahí? Y hasta nuestros días, pues vemos las cartas y los problemas que tuvo. Aquí acabamos de escuchar una problemática con Marcos, y tuvo muchos problemas, pero habla más de los éxitos que de los fracasos o de los problemas que tuvo, pero todos son importantes para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Bueno, Pablo lo que hacía era visitar a las sinagogas de cada uno de los lugares que se encontraban en los que mencioné. Ahí iba, por supuesto, a Samaria, donde había sinagogas, también había cristianos. Recordemos que eran medio cristianos y medio no, porque eran gente de Siria. Pero también a Fenicia, que ya eso ya no es Israel, Asia Menor, todo lo que tiene que ver con Turquía, bueno, hoy Turquía, pues con lo que tiene que ver con Siria, también lo que tiene que ver con la parte de la isla de Chipre, lo que estaba en el Mediterráneo, y la parte pues, que tiene que ver con Grecia, con Roma. Se menciona que Pablo visitó incluso hasta España. Entonces, en todas estas partes, Pablo compartió mucho.
Él llegó a la parte de Grecia, que arriba se encuentra Yugoslavia, que ya fueron parte de Rusia, bueno, de lo que era de los lugares céntricos de Rusia, y hizo mucho labor, habló con muchísima gente todo el tiempo. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que hacía él para nosotros aprender? ¿Qué tenemos que aprender a hacer para enseñar de la palabra? Bueno, él entraba a las sinagogas y yo les preguntaría, bueno, ustedes no han entrado a una sinagoga y no han visto cómo se celebra una reunión ahí, ¿o sí? ¿Quisieran saber? Sí. ¿Sí quisieran saber? Porque pues es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hacía eso? ¿Qué es lo que hacía, qué es lo que se hacía o qué es lo que se hace en las sinagogas? Bueno, primero lo que pasaba es que cuando entraban a la sinagoga, lo primero que hacían era recitar el Shema. ¿Qué es el Shema? Es una declaratoria de fe que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Es una declaratoria que repiten constantemente, no solamente dentro de la sinagoga, sino que la repiten constantemente durante el día. La tienen memorizada vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Repiten constantemente el Shema durante el día. Y en la sinagoga con más razón. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se va a enseñar acerca de la palabra. Empiezan a repetir el Shema. Después de eso, empiezan a tener, déjenme ver un tantito, si no me ando perdiendo. Después, lo que hacen los judíos es que empiezan a elevar oraciones. Ya repitieron el Shema. No es una oración, es una declaratoria de fe. Y después empiezan a elevar oraciones, empiezan a pedir, pues, porque por la nación, por el estado en el que se encuentran, por circunstancias que tienen que ver con la nación, especialmente con eso. Tiene que ver también, por ejemplo, si es que hay hambre, o es que hay sequía, o es que hay inundaciones, o lo que pasaba con los terremotos, porque ellos también tenían, obviamente, terremotos. Entonces se empezaban a hacer oraciones que tienen que ver con la comunidad judía, principalmente con lo que tiene que ver con las naciones. No en forma personal, sino su amor se demuestra hacia Israel. Eso también es muy importante porque el pueblo judío, así como son los orientales, están muy formados a tener un amor hacia el prójimo. Les interesa más lo que tiene que ver con sus hermanos que con ellos mismos. Entonces, cuando oran más por sus hermanos judíos que por ellos mismos. Sí oran también, pero lo regular es que sea por la gente de la comunidad judía. Después se empezaba se lee la ley. ¿Qué es la ley? Pues bueno, ustedes conocen los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y pues desde Génesis hasta Deuteronomio leen porciones de la Biblia, así en forma que ya tienen armadas, y se le da entonces la palabra al profeta este, que iba a dar un mensaje para que diera el sermón de ese día, y siempre se elegía el encargado de la sinagoga elegía siempre a alguien que diera un mensaje semana tras semana en forma diferente. O sea, no siempre era la misma persona, pero el que encargado de la iglesia, lo que hacía era invitar a rabinos itinerantes o visitantes para que enseñaran algo. Por eso es que a Jesucristo cuando fue a la sinagoga se le dio luego la oportunidad, porque lo reconocía como maestro. Entonces era para que él pudiera enseñar algo de la escritura y aunque ya había tenido su tiempo, primero con el Shema, después de leer el Pentateuco, también podían ocupar libros como son los Salmos o como son el libro de los profetas y enseñaban alguna cosa. Ahora, esto es muy interesante también porque la persona que iba a enseñar algo, pues tenía que precederle que la gente lo conociera. O sea, no llegaba alguien y decía, pues yo quiero dar una palabra y pásale. No, tenía que tener este conocimiento la gente de quién iba a venir. ¿Sabes qué? Esta persona lo conocemos. A Jesucristo lo dejaron pasar porque sabían que él lo veía como un profeta. Él es un rabino, es un maestro. Entonces, por eso es que le dieron el permiso para que entrara a la sinagoga. Entonces, eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, no podemos poner a la iglesia a cualquiera que quiera compartir algo. Ah, es que yo puedo dar una palabra. No, permíteme a ti. ¿Tú quién eres o de qué sabes? Es que yo tuve una palabra de parte de Dios. No, primero tienes de dónde vienes o quién te recomienda o cuál es tu origen.
Y antes de decir algo, pues tienes que pasar con el pastor y tiene que ver, escuchar, hablar lo que quieres decir. Y después de un tiempo, pues entonces te puede dar la palabra o te la puede dar, depende de él. Pero lo que hacía el rabino era escuchar a la persona, y si viene precedida por una fama, como el caso de Jesús, o como el caso de Pedro y Silas, que ese es el caso que estamos viendo ahorita, entonces les daban la palabra. Aquí en el caso de Pablo, de Pedro y Silas, de Pablo y Silas, es que cuando ellos iban a alguna sinagoga, siempre tenían, por ser judíos, siempre tenían la puerta abierta. Siempre. Siempre que iban a alguna parte de un lugar a otro lado, e iban directamente a las sinagogas, no a iglesias que no eran sino judías, tenían siempre las puertas abiertas, pero cuando ellos empezaron a hablar de Jesucristo y también pues del Mesías esperado, entonces las puertas que estaban abiertas se cerraban. Ya no los querían escuchar. O sea, los escuchaban mientras te enseñaban algo, pero cuando hablaban de Jesucristo, que era el Mesías esperado y que lo que le pasaba al pueblo era porque habían pecado, habían escuchado la voz del Señor y bueno, pues lo que enseñaba Pablo, entonces las puertas se cerraban y lo que hacía entonces era que los líderes religiosos ya no los volvían a invitar otra vez. Es decir, en esa sinagoga ya no podían regresar otra vez. Lo que es más, en algunas ocasiones, pues los sacaban. ¿Sabes qué? Salte de la sinagoga, los expulsaban de la sinagoga y en algunas otras ocasiones los expulsaban hasta del territorio, los sacaban del lugar donde estaban y en otras peores todavía los apedreaban o los querían matar. Entonces, esto ocurría vez tras vez, pero a pesar de que esto le pasaba a Pablo, y aún a los apóstoles, porque no era el único nada más, algunos de los que escuchaban se quedaban con el mensaje. O sea, ciertamente la mayoría de las personas, o de las ocasiones, no tenía éxito. Pablo andaba de un lugar a otro en las sinagogas y no siempre tenía éxito. Alguno que otro escuchaba la palabra y entonces lo seguían por separado y iban con él a donde Pablo iba, iban también con ellos esas personas que les interesaba el mensaje, pero la mayor parte de la gente no, y lo rechazaba y los perseguía y los quería matar y los quería apedrear. Entonces, el inicio de Pablo siempre fue muy difícil. Por un lugar, él venía precedido de una fama. O sea, el rabino que iba a enseñar algo o el profeta que iba a enseñar algo tiene que tener una fama buena, pero Pablo no tiene una buena fama. ¿Por qué? Pues porque Pablo se la pasó así persiguiendo a los cristianos por mucho tiempo, de tal manera que lo que tenía la gente era mucho temor acerca de él. Y cuando él les hablaba de que era cristiano, que tuvo una revelación de parte del Señor y que ella era cristiano, pues la gente no lo escuchaba, pero no le creía. Y entonces no lo recibían. Iba a las casas, aquí había otro problema, porque en un principio iba a las sinagogas, pero después de un tiempo ya las sinagogas ya le habían cerrado la puerta, y entonces iba a las casas de la gente que había escuchado, y entonces ahí daba el mensaje, pero ya entonces eran en casas, no en la sinagoga. A estos lugares, estas casas se llaman iglesias. Fue el lugar donde se juntaban los hermanos para adorar al Señor y ya se convirtieron entonces en iglesias, que eran las casas de la gente habilitadas para recibir la palabra de Dios. Entonces, Pablo se la pasaba pues entre sinagogas y entre las casas compartiendo la palabra y pues todo el tiempo estaba enseñando y con palabras, pero también con hechos. O sea, había situaciones de sanidad, había milagros que decía Pablo, y aún los apóstoles, pero estoy hablando de él porque es el que estaba, de donde viene esta parte de la enseñanza, y la gente no lo quería dejar entrar, no permitían que entrara a sus casas. Entrar a la casa de uno era también pues para que le dieran albergue, pero también alimento. Entonces a Pablo lo rechazaban porque ellos pensaban que era una trampa, donde él decía que era cristiano, para arrestar a más cristianos como lo vino haciendo durante mucho tiempo. Entonces no lo querían dejar entrar, ¿por qué? Porque tenía muchísimo miedo. Apareció entonces en la vida de Pablo un personaje muy importante que se llama Bernabé. Bernabé Bernabé fue una persona que era muy centrado, no era joven ni era una persona adulta, pero por su experiencia, por su sensatez, por su madurez, fue muy importante en el Evangelio por completo, porque él cuando escuchó a Pablo, lo vio cómo trabajaba y él logró que los cristianos lo aceptaran, es decir, él abogaba por él. O sea, no es que este hombre sí es cristiano, no, pero es que su perseguidor de la iglesia ya no lo es, ahora ya es una persona que predica del Evangelio. Yo he ido a donde él comparte, no arrestan a nadie, él comparte la palabra, hay milagros, hay enseñanza,
así que tienen que escuchar lo que él está mostrando. Entonces tardó tiempo para que Pablo pudiera quitarse de ese estigma de ser un perseguidor de la iglesia para entonces convertirse en lo que es, en lo que yo digo que era un apóstol del Señor. Entonces, este, las iglesias dejaron de recibir a Pablo, pero las casas empezaron a abrirse para Pablo y se empezaron a edificar muchas iglesias en diferentes partes, en todo lo que es en Israel, lo que es Asia Menor, obviamente Turquía, donde están las iglesias de Apocalipsis, pero en Grecia, Roma, y bueno, toda esa parte empezó a ver muchísima de la parte de las personas que sí escucharon. Es decir, yo podía pensar que de lo que Pablo enseñó, a lo mejor un 5% de los mensajes, de las personas que escucharon el mensaje aceptaron a Jesucristo y el 95% no lo aceptó. Sin embargo, Pablo no se inmutó ante esta aparente fracaso, porque a veces nos dices, es que no tiene conocer del Señor y la gente pues como que ya no quiere, se desanima. Pero Pablo no fue así, sino que él se seguía todavía levantando y yendo y compartiendo. Dice, pues alguien escuchará. Alguno escuchará el mensaje, alguno escuchará a Jesucristo, alguno entenderá lo que significa el Evangelio, y entonces él no se quedó con la parte de la derrota, de la parte negativa, sino que él decía, si alguno acepta a Jesucristo, valió la pena el viaje, valió la pena el esfuerzo, valió la pena todo lo que se hizo, es importante. Entonces, ¿en dónde vemos a este gran evangelista? Pues en que no se amilanó con las frustraciones, del dolor de que todo su esfuerzo pues, aparentemente no tuvo fruto. Él seguía compartiendo, y seguía compartiendo, y seguía compartiendo, y seguía compartiendo. Entonces, algo que hizo también Pablo es que empezó a ordenar lo que es la iglesia. Aquí estamos en una iglesia naciente, está creciendo apenas todo, es una iglesia que está arrancando, y lo que Pablo hizo fue establecer las casas que se habían abierto para escuchar el mensaje a gente para que enseñara la palabra. Él los capacitó y ellos se quedaron como encargados de las iglesias. Todavía no eran pastores, todavía no eran diáconos, todavía no eran nada. Solamente estaban encargados de decir, a ver, tú te quedas aquí y enseña la palabra lo que más que puedas, yo voy a ir a otra parte. Y aquí, y si tienes duda, pues me hablas o me preguntas. No había teléfonos, no había nada, no había fax, no había... Entonces, pues eran cartas y cartas y cartas y cartas. Y si nos damos cuenta, pues el Nuevo Testamento está repleto de las cartas de Pablo y de las otras muchas que no aparecen aquí. Entonces, Pablo se la llevó todo el tiempo con ellos, dirigiéndoles a través de cartas, pero no dejó de ir de un lugar a otro, y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro. Y cuando recorrió todas las iglesias en la primera, en la primera viaje misionero, después de un tiempo dijo, ahora voy por el segundo viaje. Voy otra vez a confirmar a las iglesias que ya fuimos primero, y voy a escuchar si hay algún problema. Y escuchaba las problemáticas que había en cada lugar, y lo que hacía era sentarse y escuchar y resolver cada circunstancia y enseñarles, aplicando lo que dice la palabra. No era lo que él sentía, sino lo que le dice la ley, lo que dice la palabra, pero ahora con el sentido de lo que es el Evangelio según Jesús, o sea, el Evangelio de Jesucristo. Vamos, ya ciertamente hablaba de la ley, pero especialmente de la misericordia, de la gracia, del perdón, de la redención, de la salvación a través de Jesucristo, y en eso se abocaba la enseñanza de Pablo. De Pablo. Así que dejó gente para que arrancara y enseñara, aunque tuvieran poco conocimiento. No, no tenía que tener un doctorado en algo o en teología o lo que sea, sino que ya cuando supieron algo les enseñaba y los ponía para que estuvieran en la iglesia, y él estaba dirigiéndolos a distancia. Así que uno de los problemas, o de los dos problemas que además tuvo Pablo, fue primero el celo por parte de los sacerdotes, de los rabinos, de los escribas y de todos los encumbrados religiosos que se vieron rebasados por la prédica de Pablo. La gente, cuando escuchaba a Pablo, se iba tras de Pablo. Les interesaba lo que Pablo les decía. Ahora, aquí quiero platicarles algo interesante. ¿Ustedes han escuchado que yo les he platicado acerca de lo que me pasó con Ruth, mi esposa? Aquí está mi esposa. ¿Sí han escuchado nos ha pasado con ella? Sí, les platiqué que mi esposa se puso enferma, que sí, ¿han escuchado eso o no lo han escuchado? Si no, se lo vuelvo a repetir Sí, otra vez desde el sí, principio. pastor, sí, ¿Se han escuchado? ¿Sí? Una vez, Sí, pastor. una vez ya he escuchado.
nada más. No, muchas veces. No, ya era clienta frecuente. No era. Estaba pensando en esto porque cuando es que estoy interesado en lo que Pablo hacía. Y Pablo repite el hecho que tuvo con Jesucristo cuando él venía de Damasco, se encontró a Jesucristo y le dijo quién eres, y total, todo lo que pasó, esa visión que tuvo con Jesucristo, la que quedó ciego y bueno, lo repite vez tras vez, 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 tras vez. ¿Saben a dónde lo dijo? Lo hizo en todas las iglesias a donde fue. ¿Cuántas veces? Una y otra y otra y otra y otra y otra. Yo les diría, ¿y no tienes otra cosa que enseñar? Es que esto que pasó es un impacto para la vida y te estoy demostrando que Dios es real, que Dios es auténtico, que Dios hace milagros, que Dios es un Dios que está pendiente de ti. Y entonces pones toda la vida en la experiencia que tú tuviste, nada más importante o más importante para la gente que tu propio testimonio. Esto es lo que Pablo repitió y cada vez que iba a alguna parte le decía, bueno, ¿tú qué nos quieres enseñar? Pues yo venía de Damasco caminando, iba persiguiendo a los cristianos y metí en la cárcel, hasta que de repente vi una luz que se me presentó, me dijo, ¿quién? Yo caí en el piso y dijo, ¿quién eres, Señor? Y otra vez vuelvo a repetir todo lo que habíamos escuchado. Y luego va a otra ciudad y dicen, bueno, ¿y cuál es tu mensaje? Pues mire, yo venía de Damasco y venía hacia Jerusalén, bueno, iba de regreso a Cesarea y de repente tuve una luz que de repente me caí el piso y entonces me quedé ciego y una voz que me dijo, y entonces ya se fue de esa ciudad, escucharon el mensaje, la gente aceptó a Jesucristo, otros no. Luego a otro lugar y le dicen, bueno, ¿y qué nos vas a enseñar? Y dicen, ¿qué creen que dijo Pablo? Venía yo de camino Otra Otra vez lo vez, cuando mismo, sentí una luz. otra Sí. otra vez lo vez. mismo. Otra vez lo mismo. Y entonces uno diría, yo como que después de 2 o 3 veces que ya empecé a platicar la experiencia que tuvimos, como que ya, yo creo que ya los aburro con esto, o sea, ya como que ya se lo saben, o sea, dirían, ¿no, no tienes otra cosa que platicar? Sí, tengo otras cosas que platicar. Sin duda alguna, Dios es un Dios de milagros, pero hay algo que te impactó, o sea, hay algo que es inicial. En la vida de Pablo, pues tuvo un inicio que fue la presencia de Jesucristo, pero después de eso tuvo muchos conflictos y muchas cosas en las que Dios estuvo con él. Dios hizo milagros a través de la vida de Pablo, pero enfatiza de sobremanera la manera como inició su ministerio en Jesucristo. Y les habla a la gente acerca de esta posibilidad de un Dios que ellos tienen en la mente como algo que es religioso nada más. Todos creían en Dios. Yo también creía en Dios antes de conocer a Jesucristo, pero a una manera, nada que tiene que ver con lo que yo vivo hoy. O sea, yo entendí de un Dios de una manera diferente. Yo escuchaba de un Dios que estaba enojado, que castigaba y que, este, que a los buenos les mandaba a los reyes magos y a los malos no les daba nada. Entonces yo tengo una imagen bien distorsionada de lo que conocía. Pero cuando vienes a la palabra y Dios te enseña cosas y te muestra que es diferente lo que hacía, la oración distinta, leer la palabra es diferente, las formas de vida y de entender lo que es el Evangelio y la forma de vida es distinto. Entonces, pues a mí me transformó en mi corazón, me ha cambiado, pero eso que hemos experimentado, tienes que tú platicar a los demás. Es decir, ¿cuál es tu mejor forma de hablar con la gente? Tu propio testimonio. ¿Cuántas veces la misma vez, el mismo testimonio, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, te hayan oído por primera vez o te han oído por las sexta vez o la 70ª vez, las que sean? ¿Por qué? Porque eso es importante. Entonces, Pablo no se cansaba de repetir lo mismo. Yo ya para el tercer vez que repito todo, como que ya digo, te voy a dar un CD, ahí cómprale y escucha, que ya no te voy a platicar no mucho, porque como que ya me cansé de repetir lo mismo. Pero no, aquí lo que veo es que es al revés. Hay que enseñar desde lo que tú tuviste como experiencia y añadirle las cosas que te han sucedido en tu vida. Esto es importante. Cuando yo les platiqué a la gente que me fui a una agencia para preguntar sobre un Volkswagen Sedán, sobre darle tiempo, creo que ya no existen, este,
y no tenía ni un... Ay, porque además, vamos por partes. Yo le decía, Señor, necesito un coche, por favor, ayúdame. Necesito un coche, mi familia está, necesitamos un coche, por favor, ayúdame. Por favor. Entonces, pido que me des un carro, ayúdame. Y entonces me fui a la agencia, el pastor estaba checando los precios de un carro, y yo fui también y pregunté, y me dijeron, pues se puede obtener en este mes, se puede obtener un Volkswagen si te vienes a los solicitudes, y si pasas y la prueban, te pueden dar un carro sin aval, sin enganche y sin nada. Y dije, pues a ver, déjame llenarla y que la llenen y sabes que me lo dan. Uno puede decir, pues, pues es una coincidencia. No, no es coincidencia. Fue una respuesta a Dios. Y entonces, si yo les digo, cuando platico a la gente, es que Dios respondió así, ¿qué creen que pasa? Que la gente, todo el mundo fue luego a la Volkswagen a ver si le daban un coche también. Pero no, lo que tienen que haber hecho era lo que yo hice primero, que era primero pedir. De que sí, es que fuiste y buscaste a la agencia, sí, la agencia me dio el carro, pero tú tienes que haber hecho lo que yo hice primero. ¿Qué fue lo que hice? Primero pedí. Suplicar a Dios ayuda. Ponerme a sus pies y rogarle que dé mi necesidad, y entonces Dios abrió las puertas. Pudo haber sido en cualquier otra agencia, ¿no? Pero finalmente fue ahí. Ahí fui y ahí sucedió. Entonces, estos son milagros. Cuando les puedo platicar acerca de cómo nos quitaron el coche de mi esposa, bueno, cómo estaba en el coche y la asaltaron y luego dieron el carro, y podemos platicarles de muchos testimonios. Esto para la gente le va a llamar la atención. Y no va a decir, lo que decía uno, no, lo que pasa es que tú estás bendecido por Dios. Bueno, lo que pasa es que Dios te quiere bendecir a ti, no solamente a mí, sino también a ti. Dios no se ha cortado, o solamente me mira a mí, mira a todo aquel que le busque, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, a todo aquel que se esfuerce, a Él lo va a escuchar. Él es amplio para perdonar, Él es misericordioso, es un Dios maravilloso, es un Dios de prodigios. Sí es cierto que también exige cosas, sí es cierto que Dios hay que entrar por la forma correcta para honrarlo y para conocer, pero finalmente Dios te escucha y te va a bendecir. Y esto es te puedo platicar todo el día de testimonios. En el tiempo que tengo en el Señor, pues diario de testimonios, pero Dios quiere más que Dios está hablando, es que Dios hable contigo y te lleve a la presencia del Señor. Entonces, todos tenemos oportunidad de enseñar a la gente. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de tu propio testimonio. Y no te canses de decirlo una y otra vez, aunque ya te opción una vez, pues otra vez, y te opción otra vez, pues otra vez. Así como Pablo, a donde quiere que iba a repetir la misma cosa, y dice, híjole, en todos lados dicen lo mismo. Fueron cientos de iglesias, cientos de veces repitió el mismo punto. Yo vine de Damasco hacia abajo y resulta que es una luz que me dijo, tú quién eres, y ay, otra vez. Y vuelves a leer y como que te lo quieres brincar, pero no, tú tienes que leer todo, ¿no? El libro de la Biblia tengo que leer todo. Entonces como que te lo quieres brincar, ¿por qué esto ya lo he leído? Pues no, pues si está ahí es por algo, entonces tienes que leerlo otra vez, ni modo. Pues porque por algo está. ¿Y por qué crees? Porque tienes todo que aprender que la gente se va a convertir por tu testimonio, no por el mío, sino por el tuyo. Tú comparte a la gente de tu testimonio. Cómo Dios te regresó tu esposo, cómo Dios te regresó tu esposa, cómo Dios te dio trabajo, cómo Dios te sacó de un problema, cómo Dios abrió puertas para esta cosa u otra. Tú compárteles de eso. Y eso que tú le compartas va a convertirlos en el Señor. Y lo tienes que repetir una y otra vez hasta que te lo sepas de memoria. Yo veo el mismo molde de lo que dijo Pablo, lo dijo el idéntico, igualitito, no le pongan ni más ni menos. Digo, ay, qué desgaste. No, así tiene que ser. Tú compárteles de la palabra. Así que uno de los problemas que tuvo Pablo fue principalmente el celo por parte de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la gente escuchaba a Pablo y le creía. Y entonces decía, bueno, pues enséñame a orar, enséñame a hacer esto. O sea, ¿qué fue lo que hice mal? Pues es que tienes que orar de esta manera, tienes que hacer las cosas así. Y se enseñaba cosas, y entonces la gente empezaba a asistir a las iglesias porque sabía que estaban aprendiendo cosas que eran prácticas para su vida. Eso es lo que la gente necesita, cosas prácticas. No, hay que quitar de nuestra Biblia es no, 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 porque todo, para ser cristiano a veces es muchos no. Este, Dios quiere que aprendan. Sí es cierto que hay cosas que no se deben hacer, pero tenemos que ver qué es lo que Dios sí quiere que hagamos. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr que la gente conozca al Señor? Entonces, la gente religiosa tenía celos de Pablo y lo empezaban a atacar, lo corrían de las congregaciones y hasta le levantaban falsos para meterlos a la cárcel o para tratar de matarlos, y lo lograron con varias personas, pero muchos otros conocieron el Evangelio. Y si hay millones en todo el mundo, fue por estos mártires que tuvieron que pasar por estos problemas tan tremendos,
pero finalmente todos fueron eh, salvos para el Señor en su tiempo. El otro obstáculo que tuvo también es que la gente que no tiene conocimiento de Dios o cree tenerlo, actúan y atacan la palabra de Dios, atacan lo que la gente no entiende. Y esto es el segundo punto. Uno son la gente que, escuchando de la palabra, lo aplican mal y te tienen sed y te van a atacar. Pero luego están los otros que no tienen ni conocimiento, o sea, el ignorante, la gente religiosa, pero sin conocimiento de parte de Dios. Es como lo que pasó también en la época de las cruzadas o de las, déjame platicar, de la Inquisición. ¿Se acuerdan de la Inquisición? Bueno, cuando en el tiempo de la Inquisición se levantaba alguno que decía, es que esta mujer habló con el diablo y la quemaban viva porque alguien dijo cosas. Entonces había mucha gente que tenía celos o coraje contra los demás y cualquier cosa hacía para atacarlos o para destruirlos, simplemente porque les caían mal, porque no los querían tolerar. Yo recuerdo, ¿ustedes leyeron la Inquisición algún día? Hay un libro que se llama La Inquisición. Sí. ¿Sí? Pues a lo mejor sería padre que lo leyeran. Bueno, no está padre porque está en mi caso, hay unos casos bien feos. Me refiero en cuanto a cómo vivían los primeros cristianos. Pero lo que se llama la atención es que la gente aprovechaba para decir es que lo tengo que quitar al vecino que tiene una tienda de barrotes como la que yo tengo, y ¿cómo luego para quitarlo? Pues levantando un falso. No, lo que pasa es que este hombre convoca al diablo y evoca al demonio y hace milagros por el nombre del diablo. Y entonces se levantaba la gente y lo metían a la cárcel y lo mataban. ¿Qué era el punto? Pues el punto era ocupar la religión para hacer uso de intereses personales para quitarse a un adversario una parte económica. Y así hay muchos casos. Pero bueno, aquí la parte es que mucha gente que tiene celo de parte de Dios son personas que atacan, son personas que no, perdón, son personas que no conocen de Dios y te atacan y te agreden, pero son más agresivos que los anteriores. Yo puedo darme cuenta que los musulmanes radicales, los que se demolan, los que se van a las torres gemelas, los que se meten y se matan, esas personas son religiosos peligrosos. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Si tú puedes leer el Corán, te vas a dar cuenta que habla de amor, no habla de guerra. Y los que atacan y se matan y todo son gente radical, son gente que son sin conocimiento, que no tienen idea de lo que están haciendo y creen que están honrando así a Dios. Y eso pasa también con mucha gente, especialmente los católicos. A veces nos han hecho cosas en la iglesia pensando que todo eso es para ayudar a Dios, cuando es todo lo contrario. Eso que no lo bendecir, sino que es todo lo contrario. Hechos 14, de 1 al 2, dice la Biblia, Hechos 14, y un poquito para atrás. Aconteció en Iconio que entrando juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos, de signo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Otra vez el punto 2. Para los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, los que no creen o los que no saben son los que excitan, los que motivan, los que atacan, los que persiguen, los que hablan mal del pastor sin conocerlo, los que se juntan varios para quitarlo o debilitarle a la iglesia. No se detienen en no entender las cosas, sino que agreden y propagan mentiras que aún se deben enseñar herejías perniciosas. Muchas personas que salen a las iglesias ponen su propia iglesia y no conocen de la palabra. Y lo que enseñan son solamente puras herejías. Pero lo grave del caso es que hay gente que lo secunda, que lo sigue. Y dice, pero ¿cómo puede ser que lo sigan si dice puras realidades? Pues bueno, porque la gente es ignorante. Y un ignorante no se junta con alguien que sepa, sino con alguien que no sabe, igual que él. Ese es el problema. Un ignorante se junta con otro ignorante. Así está el punto. Así que Pablo visitó cientos de sinagogas. Me tengo que apurar porque se nos está acabando el tiempo. Y varios y lugares públicos, no solamente fueron sinagogas, sino también en lugares públicos. Muchos creyeron, pero muchos no creyeron. Sin embargo, el éxito de Pablo no es haberse desmoronado por los fracasos, sino por haber hablado del Evangelio y esperar que Dios haga la obra. No, él no convenció a nadie, el que convence es el Espíritu Santo. Así que él, que fue su éxito, no dejar de hablar, no dejar de compartir.
No importa que sean unas palabras, una y otra y otra y otra, especialmente tu testimonio es el que va a impactar a la gente y tenemos que enseñarles vez tras vez, tras vez, tras vez, porque a la quinta le va a caer, como dice Señor, el 20 y entonces van a poder llegar a los pies de Jesucristo. No tenemos que desanimarnos. Si yo te digo que del 100% de la gente que predicó Pablo, solamente el 5% fue salvo, y ese 5% es el que persistió, compartiendo a miles y millones a través de los años, entonces yo puedo decir que tuvo éxito, aunque en un principio se parecía que no fue así. Así que no te desanimes, tienes que compartir, abre tu boca, comparte, especialmente tu testimonio, espera que Dios haga la obra, porque esa es una obra de Dios, no es tuya. Que te los bendiga, nos vemos el domingo, nos vemos. Muchas Gracias, gracias, pastor. pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.